Hoy vamos a conocer la historia de Crime Alley, el pasaje de Parque Warner dedicado a los villanos del universo Batman. Entramos al Museo de Historia Natural de Gotham, y mientras esperamos a que comience nuestra visita vemos carteles con información sobre geología, y en uno de ellos nos avisan que hay una nueva exposición por tiempo limitado, dedicada al Dionesium, un mineral que posee una capacidad rejuvenecedora y curativa sobrenatural, aunque también altera la memoria y puede producir enajenación. Pero por fin comienza nuestra visita guiada. Recordemos que no es la única que se está realizando en Gotham, ya que en la Mansión Wayne ya hemos hecho una como parte de un programa de divulgación que se está desarrollando en la ciudad. Así que entramos a una sala del museo donde exhiben un fragmento de Dionesium, pero de pronto Catwoman y Harley Quinn irrumpen en la sala con el propósito de robarlo, pero Harley se acerca demasiado a él y comienza a sufrir sus efectos, perdiendo la cabeza y queriendo atacarnos. Pero Catwoman lo impide, ya que más que una villana es una antiheroína a la que le gusta mucho robar pero nunca hacer daño a inocentes, y es por eso que nos ayuda a escapar de Harley sacándonos por una puerta trasera que da a parar al callejón del crimen. Pero antes de desaparecer de nuestra vista nos advierte que debemos huir de la ciudad antes de que el Dionesium vuelva a todos locos. Y desde el callejón avanzamos por las calles de uno de los peores barrios de Gotham, donde nos encontraremos a algún ciudadano asomándose ya a la locura. Y poco a poco llegamos a Ace Chemicals, la planta de procesamiento de productos químicos, que es el lugar que utilizan como escondite los criminales que usan armas químicas, y es por eso que al adentrarnos a un pequeño cuarto del almacén nos encontramos con el espantapájaros, un profesor de psicología que utiliza una variedad de drogas y tácticas psicológicas para adueñarse de la mente de sus víctimas, aprovechándose así de sus miedos y fobias. Utiliza un disfraz de espantapájaros cuya máscara actúa como máscara de gas, algo indispensable ya que su principal arma es el gas del miedo, que con sus potentes alucinógenos potencia el miedo más oscuro de sus víctimas. Es por eso que nos advierte emocionado que todos en Gotham terminarán oliendo el miedo, y desde luego que si el Dionesium acaba en sus manos puede ser letal para la ciudad. Pero por lo pronto comienza con nosotros atacándonos con ese gas del miedo y sumiéndonos en una alucinación de la que será complicado escapar. Pero finalmente lo logramos gracias a una guardia de seguridad de Ace Chemicals que nos hace regresar a la realidad llevándonos a su puesto de control desde el que presumiblemente ha debido de vernos por las cámaras de seguridad. Y desde allí nos trata de sacar de Ace Chemicals atravesando el almacén de químicos. Pero de pronto llegamos a un baño que está lleno de enredaderas, y es que allí se encuentra escondida hiedra venenosa, entre otras cosas porque si recordamos la historia de Batman Gotham City Escape, tanto Hiedra como Harley Quinn huyen de Batman, y es por eso que en este pasaje las encontramos libres, algo que no puede hacer Joker, ya que él sí es capturado en el final de la atracción, y ya ese detalle nos adelanta que no será uno de los personajes que nos encontraremos aquí. Pero volvemos al baño de Hiedra, que como ya sabemos es una ecoterrorista obsesionada con las plantas y con salvar a la naturaleza de los males del hombre. Es por eso que aquí nos la encontramos llorando y sufriendo por sus plantas, y es que debemos suponer que la proximidad de los químicos de Ace Chemical las está afectando y se están muriendo. Hiedra nos echa furiosa del baño ya que nos culpa prácticamente todos los humanos del daño a la naturaleza, así que nos adentramos en lo que parece un jardín subterráneo lleno de plantas carnívoras y otras especies que nos atacarán. Estas plantas son fluorescentes, no sé si por el efecto radiactivo de los químicos que las han podido afectar, o bien que estemos de nuevo en una especie de alucinación, ya que vemos que las paredes tienen formas psicodélicas. Este delirio podría ser provocado por las toxinas que desprenden tanto Hiedra venenosa como sus plantas. Y esas formas psicodélicas dan paso a una abertura en los túneles del metro de Gotham, que ya sabemos que no es la única que encontramos por la zona porque muy cerca está la estación de Robinson Park. Pero en esta ocasión con quien nos topamos es con Bane, un villano que pasa toda su infancia y parte de su vida adulta en una prisión al heredar la condena de su padre. Allí desarrolla habilidades extraordinarias y se impone sobre el resto de prisioneros por su carácter violento y su poder coercitivo. Así que los dueños de la prisión, para evitar problemas mayores, deciden convertirlo en sujeto de prueba para una droga llamada Venom, y la cual ha matado a todos los prisioneros con los que se había experimentado. Pero Bane logra sobrevivir e incluso incrementa su fuerza, pero desde ese momento deberá inyectarse de por vida el Venom mediante unos tubos que lo bombean directamente al cerebro, para así no sufrir efectos secundarios que lo debilitarían. Por fortuna a Bane no le interesamos mucho, ya que su único objetivo es acabar con Batman, así que nos deja continuar nuestra huida por los túneles de Gotham hasta que nos sorprende Ra's al Ghul,
otro ecoterrorista que pretende salvar a la Tierra de la devastación, destruyendo a la mayor parte de la población. Este villano es uno de los hombres más longevos del planeta, ya que cientos de años atrás muere tras una batalla y para devolverle a la vida le sumergieron en un pozo de Lázaro. Estos pozos son una serie de estanques compuestos por un químico derivado del dionesium, que para Ra's al Ghul son su fuente de la juventud que le prolongan la vida. Pero volviendo al pasaje, Ra's al Ghul parece salir de un pozo de Lázaro que se encuentra bajo el suelo de Gotham, ya que podemos ver reflejada la luz verde que emana del dionesium líquido. Pero el uso del dionesium puede tener distintos desenlaces. Por ejemplo, puede causar consecuencias negativas como la locura o incluso la muerte si es usado por personas sanas. Pero también puede curar a enfermos y resucitar a los muertos, como ya hemos visto, aunque sin garantías de que vuelvan a la vida en perfectas condiciones. Y ya nos alejamos de Ra's al Ghul para adentrarnos en las catacumbas de Gotham, cuyas paredes albergan una abertura que nos llevará a la superficie, pero debemos tener cuidado, ya que podremos encontrarnos con otros ciudadanos que ya han perdido por completo la cabeza por culpa del dionesium, e intentarán atacarnos antes de que huyamos por fin a un lugar más seguro de Gotham.